¿Qué onda, Vale? ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? Me acaban de vacunar. ¿Tú ya fuiste por la tuya? No. Yo ya estoy vacunado, así que no. Ajá. Sospeché que dirías eso. Por eso les avisé y ya te están esperando. ¿Vamos? No. Mejor vamos a empezar nuestro 5x5 de hoy, ¿va? Después vamos a eso. Después. Bienvenidos a este 5x5, las vacunas y los movimientos antivacunas. La humanidad ha sido testigo de muchas epidemias, desde la peste antonina, la primera de la que tenemos registro, que atacó al Imperio Romano en 170 después de Cristo, hasta la que estamos viviendo en la actualidad. Sí, la COVID-19. En todos estos eventos catastróficos, alguien vivió para contarlo, superó la enfermedad del momento y escribió sobre ello para las siguientes generaciones. Pero, ¿y cómo logró sobrevivir ese alguien? Pues todo eso se lo debemos a un sistema de defensa que actúa como detective y como ejército que habita en nuestros cuerpos, el sistema inmunológico. Este sistema inmunológico es una compleja red de órganos, células y moléculas que permitió que algunos seres humanos sobrevivieran a la peste bubónica, la fiebre amarilla y la gripe española, por ejemplo, tres de las enfermedades que han cobrado millones de vidas a lo largo de la historia. Pero, ¿qué necesitas para que enfermes y luego puedas curarte? Pues los patógenos, ya sean virus, hongos, toxinas o bacterias, tienen que superar numerosos obstáculos antes de alcanzar su meta, que por lo general es algún órgano o tejido de nuestro cuerpo. Sí, no es un camino fácil. Deben burlar todas las barreras físicas que se encuentran, como la piel, vellosidades y mucosas que buscan atraparlos. Luego deben engañar a las células de defensa que buscan comérselos y por último deben resistir a diversas sustancias químicas. Esta primera batalla se llama inmunidad innata. Es una respuesta rápida y general ante cualquier agente que trate de entrar al cuerpo. Pero si esta estrategia no es suficiente, entra en escena la caballería pesada, o sea, la inmunidad adaptativa. Esta táctica involucra ya los glóbulos blancos o linfocitos. Los linfocitos reconocen al agente invasor, los antígenos. Lo reconocen por medio de las moléculas de la capa exterior del agente invasor. Es algo así como cuando detectamos a un enemigo por su uniforme o por sus insignias. Bueno, así ha sido históricamente. Resulta extraordinario, pero en nuestra sangre circulan cerca de 500 millones de linfocitos y cada uno cuenta con el equipo necesario para reconocer y neutralizar a un enemigo específico. Y el equipo que utilizan estas células, pues son los anticuerpos. Y estos anticuerpos se unen a los antígenos del virus invasor y activan un mecanismo para eliminarlo. Cada anticuerpo reconoce a un antígeno con una selectividad similar a la de una llave con su cerradura específica. Los linfocitos tienen el potencial de producir millones de estas llaves o anticuerpos diferentes, aún sin conocer la cerradura correspondiente, o sea, el antígeno. Entonces, si un microbio se mete al cuerpo, nuestro sistema inmunológico lo reconoce como un agente extraño y monta toda una respuesta en su contra. Es decir, fabrica anticuerpos específicos contra él y probablemente lo vence. De esta manera, nosotros nos mantenemos sanos durante buena parte de nuestra vida. Y sin embargo, a veces nos enfermamos y necesitamos de una vacuna o un tratamiento para que nos ayude. Pero, ¿por qué? Pues, para responder esto nos acompaña el doctor Carlos Rosales, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Bienvenido a 5x5. Muchas gracias por la invitación, Julián y Valeria. Es un gusto estar aquí con ustedes. Doctor, ¿por qué nuestro sistema inmune a veces no puede vencer a un virus o a una bacteria? Bueno, el sistema inmunológico está diseñado para reconocer agentes extraños, microorganismos que nos causan enfermedades. Como cualquier otro sistema de nuestro cuerpo, si no está en óptimas condiciones, no funciona bien. La mejor forma para que el sistema inmunológico funcione bien es cuidar nuestra salud en general. Vale, ¿sabías que el sistema inmunológico además tiene memoria? ¿Memoria? ¿Cómo que memoria? ¿De cuánto o qué? Sí, mira, más o menos funciona así. Después de ganar una batalla contra una enfermedad, la mayoría de los combatientes se dan de baja, pero unos pocos se mantienen alerta. Estos linfocitos continúan circulando por el torrente sanguíneo y si el microbio que ya vencieron regresara, la respuesta ante este es aún más rápida y eficaz. Entonces, la memoria del sistema inmunológico es un factor clave que permite que las vacunas nos protejan. Porque las vacunas son como una especie de ensayo antes de entrar a la función.
Es decir, buscan generar un estímulo que active el sistema inmunológico, pero sin causar el malestar que causaría la enfermedad. Aunque ahora que lo pienso, la analogía es un poco cruel. A ver, Vale, estamos hablando del sistema inmune y ya te saltaste a las vacunas. Ok, tienes razón. Mejor para esto pasemos a nuestro siguiente punto. Las enfermedades infecciosas causadas por hongos, virus o bacterias han infectado a los seres vivos, humanos incluidos, desde siempre. Y desde hace miles de años los humanos han tratado de encontrar una escapatoria, ya sea una cura o una prevención contra estos contagios. Se calcula que por el siglo XI se desarrollaron prácticas con principios similares a la vacunación en China y en la India. Las llamaban variolización, en las que se trataba de exponer a una persona sana a personas enfermas para permitirle crear defensas. No era un método infalible, pues en ocasiones las personas variolizadas enfermaban gravemente de viruela. Sabemos de algunos métodos de variolización. Uno era introducir en los orificios de la nariz o en una incisión de la piel un pedazo de algodón empapado de pus extraída de los enfermos, o costras desecadas y pulverizadas recogidas de años anteriores. Otra opción era vestir a los niños y niñas sanos con ropa usada por gente enferma. Estas prácticas llegaron a Occidente a inicios del siglo XVIII, aunque no sabemos con exactitud cuál fue su impacto sobre la medicina europea de esa época. A finales del siglo XVIII, el médico inglés Edward Jenner se dio cuenta de que había un grupo de mujeres que ordeñaban vacas y que desarrollaban unas pústulas en las manos cuando las vacas padecían viruela bovina, que es la viruela que le da a las vacas. Y después descubrió que las mujeres que habían padecido viruela bovina no se enfermaban de viruela humana. Hay que tener en cuenta que a Jenner, como a muchos de sus abuelos, les tocó conocer en primera persona la práctica de variolización, y esa práctica la integró en sus investigaciones sobre las ordeñadoras. En 1796 decidió inocular a un niño, a James Phillips, con materia infectada de viruela bovina, y después lo expuso a las personas enfermas de viruela. Los resultados le dieron la razón. El niño se mantuvo sano e inmune. Después probó el tratamiento con otras 23 personas más y en todas ellas fue efectivo. De esta manera demostró que el agente infeccioso de la viruela podía inocularse eficazmente en una persona y así darle inmunidad. Por lo tanto, había desarrollado la primera vacuna. Sin embargo, la Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento. Este conocimiento dio pie al desarrollo de más vacunas, pero no inmediatamente. Casi un siglo después, Louis Pasteur desarrolló la vacuna contra la rabia y otras más siguieron paulatinamente. El siglo XX fue una época activa para la investigación y el desarrollo de las vacunas. Los métodos para cultivar virus en el laboratorio condujeron a rápidos descubrimientos e innovaciones, incluida la vacuna contra la poliomielitis. Los investigadores se centraron en otras enfermedades infantiles comunes, como el sarampión, las paperas y la rubiola. Durante los últimos 200 años, desde el descubrimiento de la vacuna de la viruela por Edward Jenner, la vacunación ha controlado, al menos en algunas partes del mundo, enfermedades que causaban millones de muertes. Hemos hablado ya mucho de cómo surgieron las vacunas y sus beneficios, pero hay que aclarar qué son. Una vacuna es un preparado inofensivo a partir de un virus o bacteria que al inyectarse en un organismo le hace creer que está infectado y entonces provoca una respuesta inmunitaria protectora frente a ese virus o bacteria. Así, cuando el bicho real llega al cuerpo, este ya más o menos sabe qué hacer. Por lo general, las vacunas contienen un patógeno muerto o debilitado o un componente específico del mismo, que en ningún caso provoca la enfermedad. Y si lo que dijiste lo traducimos a un lenguaje más común, lo que quisimos decir es que las vacunas previenen enfermedades, discapacidades y muertes. El siglo XXI, con la implementación de las vacunas, podría ser el siglo de la erradicación de muchas enfermedades. O al menos eso plantea la Organización Mundial de la Salud. Ya no solo es cuestión de curar enfermedades, sino de erradicarlas, de desaparecerlas, siendo las vacunas el corazón de las estrategias de prevención. De acuerdo con esta organización, tan solo en la primera década del siglo XXI,
el número de defunciones causadas por las enfermedades que se previenen comúnmente mediante la vacunación disminuyó de 0.9 millones al año en el 2000 a 0.4 millones en el 2010. Actualmente la OMS, de la mano de gobiernos, de profesionales de la salud, de industrias privadas y de la participación activa de la sociedad, ha promovido un plan de acción mundial sobre vacunas, con el objetivo de llevarlas a todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento, de quiénes son, a qué se dediquen o en dónde vivan. Este ambicioso proyecto consta de varias etapas que van desde la investigación para el desarrollo y elaboración de las vacunas hasta la capacitación del personal médico para administrarlas en todo el mundo. También se tienen que tomar en cuenta los aspectos económicos, o sea, la inversión que deben hacer los gobiernos para la adquisición y la distribución de estas vacunas. Y como sucede en muchos casos, existe un desfase entre los países de ingresos altos, como los señala la OMS, con los países de ingresos bajos. Por ejemplo, las vacunas para prevenir infecciones que causan neumonía, meningitis, sinusitis e infecciones del oído medio se introdujeron por lo menos con un año de diferencia entre estas dos categorías de países. En México, desde 1978 se implementó la Cartilla Nacional de Vacunación para llevar registros sobre la administración de vacunas que son obligatorias y gratuitas y cuya aplicación está a cargo de las instituciones del sector salud. En aquellos años, el esquema básico solo incluía 6 vacunas: tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos y sarampión. Y con los años se han ido incorporando vacunas contra otras enfermedades como rubiola, hepatitis B, influenza estacional y el virus del papiloma humano. Actualmente, el esquema de vacunación protege contra 15 enfermedades, aunque hay médicos que consideran que ese esquema básico debería emplearse a enfermedades como la varicela. Sin embargo, aún hay enfermedades para las que no se ha desarrollado una vacuna, como es el caso del SIDA, provocado por el virus de inmunodeficiencia humano. Esto se debe a toda una serie de factores, como la rapidez del virus para introducirse a las células que infecta y establecer una infección latente que le permite esconderse en células y evitar el ataque del sistema inmunológico. Una persona que ya tiene el VIH dentro de su cuerpo puede permanecer 10 años o más sin síntomas. Este virus también tiene una extraordinaria capacidad de mutar o cambiar genéticamente y puede destruir o anular las funciones de las células que son cruciales en la respuesta del sistema inmunitario, lo que deja al cuerpo sin defensas. El hecho es que el VIH fue descubierto en el año 1986 y 34 años después aún no contamos con una vacuna. Doctor, ¿usted cree que algún día tendremos una vacuna contra el VIH? Yo sí creo que se logrará obtener una vacuna contra este virus en el futuro. Esta vacuna tendrá que ser una preparación que el sistema inmunológico pueda reconocer como el virus del SIDA, pero sin causar la enfermedad. Como las células que afecta este virus son las mismas células del sistema inmunológico, este es un reto difícil, pero se están haciendo progresos importantes en la investigación y sí, yo creo que en un futuro no muy lejano tendremos ya una vacuna contra este virus. Ha llegado el momento de vacunar este programa y a Julián, así que vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en este 5x5, listos para pasar a nuestro punto número 4. Probablemente hemos escuchado en las noticias acerca de 2 o 3 vacunas contra la COVID-19, pero en realidad hay más de 150 vacunas que se están desarrollando en todo el planeta. Y parece que los países que están desarrollando la vacuna están en competencia y quieren romper el récord establecido en los años 60 contra las paperas, que fue cuando se desarrolló más rápidamente una vacuna en la historia. Todos estamos ansiosos porque salga la vacuna y así poder regresar a nuestras actividades normales, pero hay que tener paciencia. Y estar conscientes de que en promedio las vacunas existentes han tardado entre 10 y 15 años en desarrollarse y en salir al mercado. ¿10 y 15 años? ¿Y queremos que salga en un año? No, pues está difícil. Es un camino largo y complejo, desde el momento en el que se obtiene una preparación capaz de activar al sistema inmunológico, las pruebas preclínicas en células y en animales, y posteriormente 3 fases clínicas para probarla en humanos, y si resulta efectiva, entonces ya viene su aprobación. Instituciones nacionales, como la Secretaría de Salud en México,
la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos e instituciones globales como la Organización Mundial de la Salud analizan los resultados de las pruebas de las posibles vacunas en cada fase. Al ser la COVID-19 una enfermedad que afecta al bienestar de todos los ciudadanos del planeta, el desarrollo de esta vacuna es el trabajo en equipo más ambicioso e importante de la actualidad. Y es que las vacunas que usamos no son del mismo tipo. Al tener que enfrentarse a diferentes patógenos, los y las investigadoras deben encontrar el punto débil de cada bicho. En este vasto y complejo mundo de las vacunas, se busca encontrar la más eficaz y segura para afrontar la pandemia actual del COVID-19. Y en este esfuerzo e inversión de dimensiones colosales, no solo queda esperar, sino que nosotros, como sociedad civil, podemos contribuir cumpliendo con las recomendaciones de salud, informándonos y cuestionando las noticias que vemos diario y eventualmente, pues, recibiendo la vacuna. Doctor, ¿la mayoría de los niños de México tienen acceso a todas las vacunas? Gracias, Valeria. Sí. El Sistema Mexicano de Salud establece un cuadro de vacunas básico para todos los niños. Este está establecido en la Cartilla Nacional de Vacunación y el acceso a las vacunas es gratuito. Entonces, en principio, todos los niños de México tienen acceso a las vacunas. Desafortunadamente, en la realidad, no todos reciben las vacunas y esto es debido a muchos factores. Entre ellos, pues la disponibilidad de acceso a las clínicas. Muchas personas en sitios alejados, en regiones rurales, no tienen acceso fácil a las clínicas. También hay personas que consideran que las vacunas no son necesarias y por razones desconocidas o simplemente no le dan la importancia que merecen, lo van dejando para después. Pero el Sistema de Salud de México establece y da las facilidades para que todos los niños tengan todas las vacunas. Vale, ¿sabes que no todas las personas están de acuerdo con las vacunas? ¿No? No, mira, es neta esto. Veámoslo mejor en el punto número 5. El movimiento antivacunas surgió poco tiempo después de que se fabricó la primera vacuna. En Europa, a mediados del siglo XIX, la viruela llegó a ser la principal causa de muerte, ya que cobró la vida de millones de personas. En América, en un periodo de 20 años, también murieron millones de personas y pueblos enteros desaparecieron por esa causa. Y un tercio de los sobrevivientes en ambos continentes quedaron ciegos o con cicatrices en todo el cuerpo para el resto de sus vidas. Entonces, contar con una vacuna era una buena noticia, ¿no? Pues sí. Pero hubo miles de personas que salieron a las calles oponiéndose al uso de las vacunas. En el caso de la viruela, les causaba horror que el desarrollo de la vacuna tuviera una vaca implicada. En 1869 surge la Liga Antivacunas de Leicester, Reino Unido, que se reconoce como el lugar de origen de este movimiento. En Gran Bretaña, las vacunas fueron gratuitas y en poco tiempo se hicieron obligatorias, lo que desató la ira de muchas personas que no querían introducir en sus cuerpos o en los de sus hijos una sustancia que consideraban peligrosa o que su religión decretaba como impropia. En 1898, una nueva ley de vacunación en el Reino Unido permitió a las personas optar por no vacunarse por razones morales, aunque de todos modos, la mayoría de las familias siguió vacunando a sus pequeños. Y a medida que el uso de las vacunas se hizo un poco más común, la viruela poco a poco fue expulsada de Europa y de América del Norte, cosa que no sucedió con los movimientos antivacunas, que a pesar de las evidencias, siguieron manifestando su oposición a las vacunas. Pero no solo se oponen a la vacuna contra la viruela, sino contra otras que se han desarrollado a través del siglo XX. En 1998, el médico británico Andrew Wakefield lanzó la hipótesis de que podría existir una relación entre la vacuna MMR y la aparición del autismo. La prestigiosa revista médica británica The Lancet difundió el trabajo del Dr. Wakefield, pero en el año 2010, después de una avalancha de investigaciones que probaban lo contrario, la revista se retractó, argumentando que existían falsificación de datos y fraude en la investigación de Wakefield. Sin embargo, el artículo original sigue siendo citado como verdadero y eso es razón suficiente para que muchas personas sigan sin vacunar a sus hijos.
los movimientos antivacunas siguen y seguirán con sus manifestaciones y declaraciones en contra de las vacunas, a pesar de que la OMS declaró recientemente que las dudas y el rechazo a las vacunas es una de las 10 principales amenazas para la salud mundial. De los casi 10 millones de niños que mueren cada año antes de cumplir los 5, la OMS estima que 2.5 millones lo hacen debido a enfermedades que podían haber sido prevenidas con vacunas. Doctor, ¿representan un peligro para la salud los movimientos antivacunas? Los movimientos antivacunas son este grupo de personas que creen que las vacunas no son buenas o incluso pueden causar problemas más graves. Como un problema de salud pública, estos grupos sí representan una causa de posibles daños a la salud, porque al no tener las vacunas, las personas no están protegidas. Entonces, sí representan un problema para la salud pública. Aquellas personas que no reciban la vacuna, pues están en un riesgo mucho mayor de contraer esas enfermedades. Entonces sí, los movimientos antivacunas no ayudan a que la sociedad en general sea más sana. Las enfermedades forman parte constante de la vida y por supuesto el cine lo ha aprovechado en incontables películas. En este 5x5 examinaremos el cuadro de vacunación a través del cine y de personajes notables. En este 5x5 de celebridades, empecemos por el hombre que descubrió la vacuna de la rabia, el químico francés Louis Pasteur. En la película La historia de Louis Pasteur, del director William Dieterle, se narra la vida y obra del genio francés. La película dramatiza de manera amena y didáctica sus notables descubrimientos. Vale, quizás hayas visto que en varias películas una misteriosa enfermedad mata y se desenvuelve de la forma de que al toser en un pañuelo blanco escupe sangre. Sí, un clásico en las películas. Pues en muchas de estas películas lo que aqueja al personaje es la tuberculosis. Por ejemplo, Federico Chopin, músico y compositor, padeció y murió por tuberculosis. En la película Canción Inolvidable de Charles Vidor, narra bien cómo a un enfermo decidió continuar una extenuante gira para donar las ganancias a la independencia de su país natal, Polonia. Y una película más contemporánea sobre el tema es La Nota Azul, del director Andrzej Zulowski. Se acerca con un poco más de fuerza dramática a la vida del Chopin enfermo. Otro personaje histórico muy relevante fue Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de los Estados Unidos. La película de la cadena HBO, Warm Springs, El manantial de la esperanza, relata un aspecto peculiar del presidente sobre cómo, ya adulto, enfermo de poliomielitis, perdió la movilidad de sus piernas. Dejemos de hablar de gringos y vámonos con Pancho Villa, el centauro del norte. Vámonos con Pancho Villa es una película de Fernando de Fuentes que expone un tema que nos compete en este 5x5 porque habla de la epidemia de viruela que aquejó al país por ahí de 1915. La película nos muestra un Pancho Villa temeroso de enfermarse y tenía razón. La viruela es quizá una de las enfermedades más mortales de la historia de la humanidad. Tan solo en el siglo XX mató a 300 millones de personas en todo el mundo. Y en la última década de su existencia ha matado a 15 millones. Ahora vamos a hablar de un indio muy famoso que fue un gran director de cine, el Indio Fernández. En 1942 filmó la película María Candelaria, interpretada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz. En esta película, una joven indígena de Xochimilco, repudiada por su comunidad, es muy amada por otro joven indígena de nombre Lorenzo Rafael. Ambos tienen su chinampa y cultivan flores. En un paseo por los canales, un mosquito pica a María, quien no le da mucha importancia al piquete, pero poco tiempo después cae muy enferma. Había contraído malaria, una enfermedad transmitida por los mosquitos. En la película, María Candelaria vive, pero en la realidad probablemente hubiera muerto porque no hubiera tenido acceso al medicamento. Tenemos suerte de contar con un sistema de seguridad social que incluye un esquema de vacunación que nos ha mantenido sanos o al menos ha evitado que nos contagiemos de enfermedades graves o mortales.
lo que va a ocurrir si dejamos de vacunarnos. Es como ya no usar el cubrebocas, ser irresponsables y no cuidar a los demás. En este programa contamos con la participación del doctor Carlos Rosales y es momento de hacer una investigación más profunda y descubrirlo más de cerca. ¿Cuál es el microorganismo que más te ha asombrado? Creo que los virus que atacan a las bacterias, que conocemos como bacteriófagos, son unos organismos muy interesantes. Han desarrollado una estructura muy particular que les permite unirse a las bacterias y luego sus proteínas funcionan como una jeringa y les permite de esa manera inyectar su material genético a las bacterias. Los bacteriófagos son unos virus muy interesantes. ¿Cuál es tu música favorita? Bueno, uno de mis libros favoritos es Cazadores de Microbios. Platica la historia de los investigadores que descubrieron los microorganismos y cómo nos da las bases para defendernos de ellos. ¿Tienes algún pasatiempo? Tengo varios pasatiempos. Me gusta mucho la fotografía, también me gusta cocinar y me gusta mucho bucear. Practico el buceo con frecuencia. ¿Quién es tu héroe o heroína de la vida real? Pues tal vez el profesor Medawar, que fue ganador del premio Nobel por sus estudios de inmunología. ¿Cuál es tu sonido preferido? Sonido preferido. Me gusta mucho cómo suena el piano, tal vez la música de piano. La inoculación de este 5x5 está expirando. Pero regresaremos la próxima semana con una nueva vacuna llena de temas interesantes. Recuerden ver el cuadro completo de vacunación, o sea, la versión extendida de este programa por el canal de YouTube de TV UNAM. Bueno, Julián, no creas que se me olvida tu vacuna. Después de todo lo que vimos ya te vas a vacunar, ¿no? O sea, no es que no quiera la vacuna, lo que no quiero es el piquete. ¿No la tienes tomada o algo así? Nomás un piquetito, ni duele nada. Además, es por el bien de todos. Claro que sí duele, no sé de qué me estás hablando. Pero bueno, mejor nos vemos la próxima semana.